Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Raimundo Braulio Jiménez Castelar. Esta es la entrega final del proyecto de diseño de mejora de la evaluación educativa. La asignatura es evaluación educativa. Y bueno, ¿en qué consiste el proyecto? Como tal, se tiene que generar un proyecto educativo de mejora de la evaluación. Nosotros nos enfocamos en este caso en el aspecto de primaria. Aquí la idea o lo que se pretende trabajar es el aspecto de motivación, pues como sabemos, los alumnos hoy en día enfrentan una realidad en donde son bombardeados por medio de temas sociales y tecnológicos de bastante información, ¿no? Lo cual no permite que ellos se concentren, participen y sobre todo no encuentren una buena motivación para, pues en este caso, mantener una atención plena en las actividades. Ante esta situación, como docentes, yo creo que una de las tareas importantes es mantener el interés del grupo. Es importante que nosotros como docentes generemos estrategias para que el alumno tenga una mayor predisposición para actuar ante las actividades que se van generando a lo largo del ciclo. Como tal, el objetivo de nuestro proyecto es brindar a los docentes herramientas prácticas. Como les mencioné, la evaluación educativa es una herramienta muy importante para la educación, ya que nos permite mejorar, nos permite entender ciertos fenómenos sociales, personales, psicológicos, etcétera, que se presentan en un grupo como tal. Entonces, la idea es motivar a los chicos a analizar sus estados de motivación para que de esta manera ciertas evaluaciones nos brinden información y así poder fortalecer la educación, en este caso un aspecto más integral, porque como sabemos, pues la nueva escuela mexicana nos indica que pues nosotros como docentes debemos de desarrollar una educación integral, ¿sale? Eh, Aparte de eso, en la actualidad, como sabemos, gracias a la pandemia del COVID-19, prácticamente la tecnología fue un parteaguas primordial para que se mantuviera la educación en las clases, ¿no? La desventaja es que sí, son una herramienta muy importante y muy productiva si la utilizas adecuadamente, pero pues como sabemos, nuestros alumnos están bombardeados de información y esta problemática no permite que haya una mayor concentración, pues en este caso general, y pues al final de cuentas pues los alumnos no tienen una preparación adecuada para poder digerir todos los contenidos que se les van dando a lo largo de las clases. En cuanto a la viabilidad del proyecto, es importante mencionar que es sencillo porque al final de cuentas la materia prima inicial es, en este caso, pues ya está cubierta, que es el docente de primera mano y obviamente el alumno, ¿no? Que es el activo más importante de la educación. Entonces, eso es algo que pues, se tiene que tomar en cuenta porque al final de cuentas el docente es el que está en la última línea de batalla y pues es el que se encarga de, pues en este caso, ir guiando e ir educando y formando a los alumnos de la hora. En cuanto a la revisión preliminar, aquí hay algunos artículos, son instrumentos o prácticamente podemos decir que son ensayos o también podríamos decir que son puntos de partida que nos permiten ver qué literatura o en este caso qué autores estuvimos trabajando. En el primer link vamos a encontrar instrumentos para evaluar la motivación, que es sobre lo que nos vamos a enfocar. También en el segundo vamos a encontrar cómo la evaluación se puede ir aplicando en diversas escuelas y en diversos ámbitos, no solo en el aspecto formativo. Y el análisis de la motivación en educación primaria, pues centrado en, pues en este caso, pues nuestro proyecto, fue también una literatura primordial porque aquí pudimos comprender los niveles de motivación y cómo la motivación influye en el proceso educativo. Si gustas tocar aquí el link, bueno, la barrita te va a mandar a la página que es como tal y vas a poder tener acceso a las páginas y a los artículos originales. En cuanto a las actividades que se realizaron en grupo, aquí podemos encontrar el aspecto de la objetividad y la subjetividad de la evaluación.
No voy a ondear tanto en este aspecto porque al final de cuentas, pues es un tema ya más teórico del cómo se puede percibir en este caso la evaluación, objetivamente y subjetivamente, porque tiene que ver con ambas partes, ¿ok? Eh, en el siguiente rubro podemos percibir pues la subjetividad que muchas veces se da en la educación, ¿no? Que al final de cuentas pues no podemos regularnos desde una sola rúbrica, ¿no? El docente tiene que tener apertura para analizar, evaluar y recabar información que sea de diversos tipos, no solo en el aspecto formativo. Aquí citamos algunos autores, si gustan darse la tarea de leer o investigar un poquito más a fondo, hablan sobre la subjetividad y cómo la evaluación está impregnada de todo este aspecto, ¿no? En cuanto al aspecto de la objetividad, podemos decir que una evaluación debe de ser muy directa o debe de tener muy claros los rubros o debe de estar muy marcado qué es lo que se quiere evaluar, qué es lo que se quiere recabar de información para tener en este caso los puntos clave. Aquí hay algunos beneficios de integrar ambos aspectos. Comento, nuestro proyecto está enfocado en el aspecto de evaluación mixto, en el método mixto, entonces tenemos de ambas partes. En cuanto al sistema educativo nacional y la evaluación educativa, pues es importante entender las regulaciones, ¿sale? Es importante entender las regulaciones porque esto es lo que nos permite ir desarrollando el aspecto escolar. Como sabemos, nosotros nos debemos al artículo tercero y otros que lo preceden y que al final de cuentas, pues esto es mandado desde pues el sistema educativo, ¿no? Desde arriba, que son las leyes que van pasando a lo largo del tiempo y que se van adaptando al contexto educativo. Entonces, tenemos que entender que la evaluación educativa no solo es en el aspecto del alumno, también tenemos que evaluar los planes de programa, también tenemos que evaluar los tratos que se generan y en este caso la información que viene impregnada o que viene ya implícita en el aspecto educativo. Es importante tomar en cuenta el aspecto nacional, que pues como tal, pues sabemos que la SEP es la que regula, la Secretaría de Educación Pública es la que regula todo este aspecto de la educación. En cuanto a las reformas, pues como les decía, a lo largo del tiempo se van cambiando, no es una fija. Entonces, pues hay que reconocer cómo va cambiando el tiempo. Aquí citamos algunas reformas que se generaron a lo largo del aspecto educativo y de cierta manera ir conscientes conforme la línea de investigación o conforme la línea de trabajo pues de las normas y de las leyes que nos están sustentando y fundamentando el aspecto educativo. El paradigma de la evaluación educativa, en este caso, pues entendamos que son dos aspectos, ¿ok? Vamos a hablar del paradigma cuantitativo, que si se dan cuenta es el aspecto en medir. Hablamos de medir. Aquí se tiene que tomar en cuenta muchísimo el aspecto formativo, qué pueden realizar los alumnos, cuánto, en qué tiempo, si le mete muchos detalles a sus trabajos o si los hace pues con prisa. Esos aspectos son importantes en la motivación porque ahí puedes notar tú diversos paradigmas. Al final de cuentas, el paradigma cuantitativo, ya saben, nos vamos a enfocar en escalas y numéricas, ¿sale? Técnicas cuantificables, calificaciones numéricas, opción múltiple, promedios y porcentajes. Y bueno, se hacen pruebas estandarizadas para poder tener un aspecto más cuantitativo y pues más numérico para tener este aspecto, ¿no? Este aspecto del análisis estadístico. En cuanto al cualitativo, estamos hablando de las experiencias. Si bien sabemos, no, ya el docente ya no solo tiene que evaluar el aspecto formativo, también tiene que evaluar participación, tiene que evaluar presentación, tiene que evaluar toda la experiencia que se genera en el aspecto en donde el alumno está inmerso de las actividades. Sabemos que en la nueva educación o la nueva escuela mexicana, el alumno es el activo más importante. Entonces hay que tomar en cuenta esto porque pues es importante generar unas competencias
que no solo sean cuantitativas o formativas, sino que también se lleven a lo cualitativo, la experiencia y la cualidad, lo dice la misma palabra, la cualidad de cómo se interpretan y cómo se construyen los conocimientos. Eh, al final de cuentas, entendemos que hay semejanzas entre ambos aspectos. ¿Sale? Aquí hay algunos puntos que es importante retomar para que no perdamos de vista estos dos modelos porque pues son los que mayormente se utilizan dentro del aula. Aquí hay un cuadro comparativo de cada uno de ellos para que pues tengas un poquito más de información de qué es lo que debe de hacer en este caso el elemento y pues las características de cada uno de los rubros, cuantitativo y cualitativo. Ahora bien, en el aspecto del complejo cognitivo que se llevó a cabo del proyecto de mejora, pues en este aspecto se toman en cuenta todos los procesos psicológicos o mentales. Hablamos de conocimientos y estrategias que un estudiante o docente pone en acción. Ya sabemos que el docente tiene que ir generando su planeación y en esta planeación el docente debe de ir regulando los recursos que va a usar, debe de tener una reflexión crítica de cómo lo va a hacer, debe de abarcar el tema de cómo va a trabajar el aspecto del pensamiento de los alumnos, cómo va a generar esa emoción de motivación para que los alumnos tengan un poquito más de intención al aspecto de trabajar y pues ya eso se va a notar en la acción, porque en la acción nosotros vamos a poder notar las habilidades de autorregulación, la reflexión y el uso de los recursos del alumno, tanto del alumno como del docente. En el contexto educativo, pues sabemos que en primaria uno de los retos más importantes pues es la atención, la motivación. Como tal, los alumnos están en otro aspecto ya global porque pues ellos ya consumen, la tecnología les enreda la cabeza y al haber mucha información, realmente ya la actualidad nos exige, aquí lo mencionamos, superar el enfoque tradicional, que ya no se ve como el docente como el recipiente de conocimiento o como la totalidad del conocimiento, porque ahora los alumnos ya pueden acceder a información muchísimo más compleja y esto definitivamente pone en jaque y abre el catálogo y la apertura del docente. En cuanto a la evaluación mixta que se pretende hacer, estamos hablando que se va a medir motivación. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Pues en las actividades que los alumnos hagan y sobre todo en el proceso de cómo las van a hacer. En cuanto al objeto de evaluación, hablamos de motivación y rendimiento académico. Se entiende o se espera que los alumnos, al estar más motivados, haya una mejora o haya un mejor estímulo o una mejor respuesta al rendimiento escolar de las actividades. Entendemos que al alumno, al tener más motivación, al poner más atención, al estar más presente dentro de las clases, esto lo forma para que fortalezca su mente y de esta manera poder dominar sus emociones y así brillar o tener éxito y seguir mejorando, que es lo que pretende este proyecto, mejorar, mejorar y seguir mejorando. Eh, en cuanto al enfoque teórico nos referimos a tres aspectos. El primero es el aspecto formativo, porque como sabemos tenemos evaluación mixta, entonces no solo nos podemos enfocar o nos tenemos que enfocar en la motivación, también tenemos que ver el mecanismo de calificación, la evaluación, y se debe de observar como una herramienta. Es una herramienta crucial para el docente. Y bueno, uno de nuestros autores principales es Black and William, quienes recomiendan el aspecto formativo y en toda su teoría ellos nos recomiendan o nos mencionan pues la importancia de cómo los docentes tenemos que ir generando este aprendizaje constructivamente para ir edificando un mejor conocimiento. Otra de las teorías es la teoría de la autodeterminación. Hablamos ahora sí de la motivación. Se toman en cuenta tres aspectos. El aspecto intrínseco de la motivación, que ya es el alumno le va a dar sentido. Este puede ser motivado por diversos aspectos, en donde entendemos que pues el alumno puede ser
motivado desde un aspecto exterior, desde un premio, desde una actividad que genere ese interés, o desde un aspecto interno, que ya sea que el alumno lo haga por calificación, por interés, por gusto, o porque simplemente le llama la atención el tema o la actividad que se está haciendo. Uno de los principales escritores o teóricos de la autodeterminación es Deci y Ryan en 1985. Y por último, el enfoque socioemocional, porque sabemos que las emociones, como mencionaba hace rato, son importantes. Al final de cuentas, pues ya este es un aspecto un poquito más actual, ya se toma en cuenta el aspecto psicológico, como hablamos, ya la nueva escuela mexicana habla de un aspecto humanista. Entonces, el proceso de evaluación tiene que ser un bucle. O sea, tengo que tener una planeación, debo de llevarla a la ejecución, analizo mis resultados, cómo se fue dando mi proceso y voy reflexionando con la información que voy teniendo y volvemos a lo mismo. Y aquí tenemos algunas preguntas que son importantes para poder tomar en cuenta el aspecto de los enfoques y de cómo se va a ir ejerciendo la evaluación. Algunas de las preguntas de investigación fueron estas cuatro. Hablamos de la evaluación mixta en el aspecto de motivación. Hablamos del vínculo que tienen las estrategias cualitativas y cómo el aspecto cualitativo tiene mucho que ver con la responsabilidad y la empatía. ¿Qué percepción tienen los estudiantes sobre la evaluación mixta? Porque al final de cuentas ya no estamos en el aspecto tradicional. Recordemos que ya se toman más en cuenta los aspectos cualitativos, la experiencia que el alumno tiene ante la clase y ante mi desarrollo de actividades. ¿Qué cambios en participación, atención y compromiso emergen al aplicar el enfoque? Ahorita más adelante vamos a presentar los aspectos de cómo se va a ir evaluando y cómo lo vamos a tener en cuenta y qué instrumentos resaltan más eficaces, resultan. En este aspecto, pues, vamos a ver cómo podemos nosotros medir la motivación y qué tan efectivo es nuestro proyecto. ¿Qué se va a evaluar? Aquí vamos a evaluar nosotros el aspecto de la motivación y el aspecto del rendimiento académico. Obviamente va a estar fortalecido, ¿por qué? Por valores. Va a ser lo que más vamos a enfocar, los valores, porque sabemos que la falta de valores es algo fundamental en las escuelas. Hablando específicamente de respeto, empatía, responsabilidad y colaboración, para generar un aspecto más, que los alumnos se sientan más integrados en el aula y que haya un entorno o un ambiente de aprendizaje positivo para ellos. ¿Por qué se evalúa? Bueno, pues aquí tenemos los puntos del por qué. Es importante evaluar. Al final de cuentas, pues, ya sabemos la importancia de la evaluación. Sabemos que nos sirve para poder cuantificar y sabemos que nos sirve para mejorar el proceso educativo. En cuanto al marco teórico, pues ya se mencionaron los aspectos de la teoría que se van a trabajar. Y bueno, las dimensiones, como ya lo mencioné, es la motivación, interés, disposición, entusiasmo, autonomía, perseverancia. Los valores son el respeto, la empatía, la responsabilidad y la colaboración. Y el aspecto del rendimiento académico va a ser el logro de aprendizajes esperados y la participación y calidad de las actividades. Aquí tenemos algunos instrumentos que vamos a utilizar. Va a ser una lista de cotejo, va a ser rúbrica de desempeño, diario de campo del docente, también del estudiante, autoevaluación, coevaluación y también diario de trabajo del diario prácticamente. En el aspecto de los niveles de desempeño se toman tres en cuenta, que como semáforo entendemos el alto como el más propicio o el excelente. En este aspecto, pues ya vamos a ver qué tan alto pueden llegar los alumnos en sus niveles de desempeño. El nivel medio, aquí está el aspecto que se va a notar en el nivel medio. Y el aspecto bajo, porque también tenemos que entender que si dan productos negativos, no necesariamente es porque lo estamos haciendo mal. Como sabemos, es información importante para continuar la mejora. En cuanto al análisis de los resultados, nosotros vamos a hacer la evaluación en el aspecto
¿Qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a detectar qué actividades y qué formas o qué estrategias y métodos son más eficaces para aumentar el nivel de motivación. Y bueno, aquí está una pequeña matriz, la matriz de congruencia del proyecto. Se toman en cuenta el aspecto del complejo cognitivo, el aspecto de factores del entorno, hablamos del aspecto social, cultural, económico y político de la escuela. Estamos hablando del papel y los actores que participan, que son los estudiantes, los padres de familia, los docentes, la institución y la sociedad, y qué papel forma o qué lugar toman ellos en este proyecto. Eh, en cuanto a los criterios, ya mencionamos que es la motivación, los valores y el rendimiento académico. Aquí hay tres rubros que se van a tomar en cuenta, tres rubros del aspecto de los valores y tres rubros del aspecto de la evaluación cuantificable o formativo. Y aquí ya se va a tomar en cuenta cada uno de los aspectos. En cuanto a la matriz de congruencia, pues aquí se hizo una idea. El proyecto es general, no va específico a un grado, puede ser aplicado en cualquiera, pero aquí nos enfocamos en quinto grado y la materia es formación cívica y ética. Y aquí se genera, en este caso, pues cómo vamos a ir desarrollando desde la pregunta inicial hasta cómo nosotros o qué es lo que pretendemos que el alumno va a realizar y el objetivo que vamos a reconocer o que vamos en este caso, pues tratar de llegar, ¿no? Y bueno, aquí está la importancia de una matriz de congruencia. Ya sabemos que nos permite, en este caso, pues ver qué tan viable y qué tanta estructura le estamos dando a este proyecto. Es importante tomar en cuenta esto. ¿Para qué? Para poder tener un punto de partida y una idea de cómo se va a ir trabajando. Y bueno, aquí en cuanto a las técnicas e instrumentos, aquí está el diario del alumno que va a realizar. No se recomienda hacer del diario, pero sí cada tercer día o mínimo 3 veces a la semana para tener en cuenta o por tema, podría ser por tema. Aquí está el aspecto del diario del maestro, qué tal estuvo la clase, cómo se dio, si se dio, no se dio el proyecto, el aprendizaje, cómo vamos a mejorar. Aquí está la rúbrica de evaluación del aspecto de trabajos formativos. Se va a tomar en cuenta en los criterios de evaluación la creatividad, el razonamiento y la participación de los alumnos y la presentación del trabajo. ¿Qué tanta intención y acción le pusieron al trabajo? En las técnicas de instrumentos para el trabajo de campo, entendemos aquí la rúbrica de evaluación de la participación, porque pues vamos a estimular muchísimo este aspecto de la participación para que los alumnos estén activos, tengan una buena motivación, haya una aclaración de dudas y de todo el aspecto de malos entendidos o que no haya quedado claro el tema. Y la reflexión, que hablamos del metacognición, que es el punto más lejano del aprendizaje, es cómo el alumno está expresando lo que aprendió el día de hoy o cómo lo lleva ya a la vida real. Aquí está el parámetro de cuánto es la calificación que se les puede dar a cada uno de ellos. Y pues bueno, este es un aspecto más cualitativo. Hablamos ya de las participaciones que se van a ir dando dentro del salón, dentro de la clase y dentro de las actividades. Y se tiene que desarrollar para que no haya ninguna situación. En cuanto al análisis, interpretación y sistematización de los resultados, aquí tenemos una matriz de evaluación. La evaluación, como se menciona, es mixta. Aquí está el fin del por qué se va a evaluar. Y al final de cuentas entendemos ya aquí los criterios, ¿no? Este es el primer criterio, que es el interés y participación. Acuérdense que estamos hablando de motivación, ¿sale? Entonces hablamos que aquí en la evidencia se va a hacer la actividad. Yo como docente aquí voy a poner mi actividad y esta actividad va a tener una ponderación. Ese nivel va a ser el que va a tener el alumno. Aquí voy a poner mis logros o qué va a generar el alumno y cómo lo vamos a mejorar. Y aquí se ve la recomendación de cómo podremos evaluar y eso ya depende también muchísimo de las evidencias que yo quiero generar. Aquí hay un poquito de lo que es el nivel de dominio, bajo, medio y alto, que fue los que se tomaron en cuenta. Y aquí esperemos pues, que los alumnos siempre estén en alto. Pero si no,
Los que están en nivel bajo siguen siendo información. Lo mismo pasa con el segundo criterio, hablamos de iniciativa y autonomía. Y en el tercero hablamos de perseverancia y compromiso. ¿Sale? Aquí están los rubros, los criterios a evaluar y aquí está el nivel de dominio que van a tener los alumnos. Si se dan cuenta son similares, pero aquí cambian un poquito porque no solo tenemos que utilizar los mismos niveles de dominio, ya que cambian según la actividad, como les mencionaba, y según lo que se pretende trabajar. Aquí hay un poquito de información de para qué te sirve la matriz que mide la motivación. Este es el aspecto del análisis de los datos. Aquí va a ir el nombre del alumno, las actividades que vamos a ir realizando, si la entregó, si no la entregó. Acuérdense que estábamos hablando de excelente, satisfactorio y no entregó. Hablamos de un método de evaluación de semáforo. Si el alumno entregó la actividad, va a ir con verde y si la entregó al 100%. También lo vamos a acompañar con la matriz de evaluación de motivación para tomar en cuenta estos aspectos. Ya acá al final entendemos ya los aspectos a evaluar. Participación, examen, libreta, actitudinal, asistencia, etcétera. Aquí está el aspecto de el cómo los alumnos van a ir participando para tomarlo en cuenta y sobre todo los colores nos van a indicar el nivel de cada uno de los alumnos, siempre procurando verde como el recomendado y rojo como una área de oportunidad para mejorar y para trabajar el desempeño del alumno. Y bueno, para concluir, me gustaría cerrar todo este aspecto con el tema de objetividad y subjetividad. Como sabemos, la evaluación ya está con nosotros, es una herramienta que es de apoyo y que de cierta manera nos permite certificar los logros, precisar y sobre todo comparar los datos, medir es importante en la educación. Entonces, ¿qué estoy midiendo? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a desarrollar? Para eso es todo este proyecto. Obviamente esta es una idea y es un video pues un poquito efímero porque al final de cuentas pues no se trata de un video de una hora, pero sí para que tengas una idea de cómo es que se trabaja todo el aspecto de un proyecto de evaluación. Y como se mencionaba en el principio, en el título, estamos hablando de un proyecto de mejora. ¿Sobre qué? Pues sobre la evaluación. Entonces, es importante todo esto. ¿Para qué? Para que yo tenga mejores resultados. Y si yo tengo mejores resultados, mis alumnos van a tener un mayor compromiso y un mayor estilo de vida y calidad de vida, porque eso va a ser a futuro. Aquí están algunas referencias que se tomaron en cuenta. Si faltaron algunas, de igual forma vas a tener acceso a este libro, este ebook. Te dejo el link en el video y pues esperemos les haya servido de algo. De igual forma les dejo ahí los comentarios en YouTube y ya tú me puedes comentar, me puedes dar algún consejo, algún comentario. Entiéndase que esto es un proceso de bucle y como sabemos, pues siempre se mejora y siempre